Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite por 175 canales de televisiones locales, digital y cable, por el canal Cultura de Vía Digital, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa por internet y por satélite para Iberoamérica. En esta ocasión, en Tiempo de Tertulia, tenemos el placer de contar con los siguientes invitados. Don Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, investigador y director de la revista Enigmas del Hombre y el Universo. Buenas noches, don Fernando. Hola, buenas noches. Don Juan José Benítez, periodista, autor de la saga El caballo de Troya, que ha vendido más de 3 millones de ejemplares, entre otros muchos libros, y también de mis ovnis favoritos de Editorial Planeta, de reciente publicación. Buenas noches, don Juan José. Muy buenas noches. Don Nacho Ares, egiptólogo, investigador y escritor, autor, entre otros, del Valle de las Momias de Oro y Templos Sagrados del Antiguo Egipto. Buenas noches. Muy buenas noches. Don Lorenzo Fernández, periodista, gran conocedor del fenómeno de las caras de Belmez, autor de Crónicas del Misterio, de Editorial Edad, entre otros libros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Don Iker Jiménez, periodista, presenta La Hora de los Misterios, autor de Fronteras de lo Imposible, que plasma un viaje de 150.000 kilómetros en busca de los grandes misterios que quedan en la Tierra. Buenas noches. Muy buenas noches. Y don Jesús Callejo, editor, viajero y divulgador de asuntos antropológicos que afectan a personajes mágicos, lugares de poder, oficios insólitos y tradiciones ancestrales. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos aquí en nuestra tertulia a un elenco de personajes conocedores de los enigmas, la parapsicología, ufología, misterios sin resolver, ciencias ocultas, antiguas civilizaciones. Todos ellos temas que no tienen un reconocimiento científico de lo que se ha llamado, entre comillas, la ciencia seria, y que muchas veces han sido tachados de no científicos o no basados en métodos empíricos. ¿Qué tienen ustedes que decir a todo esto? Por ejemplo, usted, don Fernando. Pues hombre, yo creo que una cosa son los temas y otra cosa es la opinión que la sociedad o que determinados grupos puedan tener sobre ellos. Los temas están ahí, se vienen produciendo desde siempre, se van añadiendo temas nuevos. La ciencia institucionalizada pues tiene poco que decir. De hecho, son cuestiones que ha ido marginando, por lo que han aparecido otras ciencias, otras disciplinas para estudiarlos, o entramos los investigadores y los divulgadores para darlo a conocer al gran público. Pero de todas maneras yo creo que hay un factor que es importante, y es que la divulgación que en los medios de información general se hace sobre estos temas, por un lado, suele ser incompleta por absoluta incompetencia de los que se refieren a estos temas en los periódicos y en otros medios de información general, y por otro porque se mantienen malentendidos que sin embargo encajan dentro de lo que la ciencia convencional plantea. Yo escuchaba hace poco tiempo una tertulia en Radio Nacional de España, una tertulia vespertina, en la que se decía, pues, hablando de estos fenómenos, bueno, y todo se demostrará como pasó con los aerolitos de hielo, pues usted preguntaba si ya se había cumplido un año, que había un individuo que los arrojaba, o cuando se hace referencia pues, a un tema fascinante como es el de los círculos de las cosechas, pues lo que se mantiene es la idea en el público de que eso era obra de unos jubilados más o menos bromistas. Se informa poco, se informa mal y con frecuencia se informa tendenciosamente. Eso es lo que yo opino. Señor JJ Benítez, usted es experto en ufología. Bueno, algo de ovnis. Cada vez menos. Cada vez menos, cuanto más investiga. Yo opino prácticamente como Fernando. Creo que Fernando se ha olvidado una cosa, y es que, por ejemplo, el tema de la parapsicología se ha dado un paso de gigante. Es decir, hay muchas universidades ya en el mundo que han aceptado
como una disciplina más, que están estudiando seriamente el tema, cosa que hace 30, 40 o 50 años pues era casi impensable, ¿no? Bueno, pues yo creo que con el resto de estas otras disciplinas que todavía, como dice Fernando, pues están, en fin, muy en la reserva, la mira con una cierta sonrisa benevolente casi siempre, bueno, pues pasará lo mismo. Es decir, el fenómeno OVNI, por ejemplo, tarde o temprano tendrá que entrar definitiva y abiertamente en las universidades. De hecho, ya lo ha hecho. Es decir, hay infinidad de cursos que se han dado en América, por ejemplo. Yo recuerdo en Santiago de Chile, que es una de los lugares, una de las universidades pioneras en el mundo, pues el fenómeno OVNI se ha tocado seriamente, se han establecido digamos, colaboraciones entre los investigadores y las cátedras. Incluso la Fuerza Aérea de Chile ha marcado un hito muy importante, que es acoger en su seno, como Fuerza Aérea, un congreso sobre el fenómeno OVNI, concretamente el año pasado. Entonces, yo creo que poco a poco, estos misterios, estos enigmas todavía, que para mucha gente ya no lo son tanto, pues porque se estudian, se investigan, y tiene una base real muy importante, pues llegará el momento en que se abrirá la puerta de la universidad, la comunidad científica tendrá que aceptar algún día que los militares tienen muchísima información sobre esto, que la están ocultando, y cuando eso ocurra, bueno, pues la universidad tendrá que reconocer que sí, que hay que entrar, que hay que estudiarlo, que además yo creo que es el canal idóneo. Es decir, nosotros somos casi vaqueros en el oeste, pegando tiros, abriendo camino, pero bueno, algún día llegará el ferrocarril, llegará a la universidad. Yo, leyendo documentación, sus perfiles biográficos, etcétera, hay una palabra que se repite habitualmente sobre todos ustedes, es investigador. Parece como si fueran Sherlock Holmes o un vaquero a la búsqueda, pues, de esos enigmas. Por ejemplo, Iker, en este viaje para hacer tu último libro, ¿quedan muchos enigmas sin resolver en este mundo tecnificado y en esta aldea global? Quedan muchísimos, infinitos. Lo que ocurre es que los grandes medios, por lo general, no sienten mucho interés. Pero es curioso observar que, por ejemplo, luego la masa social tiene una atracción casi, ¿cómo se diría?, algo que se lleva impregnado en el alma, ¿no? La gente prefiere escuchar, estoy seguro, un debate de estos temas o una noticia, como ocurre recientemente, que otra, digamos, información más áspera, más común. El misterio está presente no solo en América, en España, sino en países que aparentemente son mucho más fríos o más civilizados, países del norte de Europa. Constantemente tenemos noticias, sin embargo, tampoco sé muy bien por qué los grandes medios de comunicación, y sobre todo la televisión precisamente, prefieren tratarlos de una forma que, digamos, con sorna o, digamos, como espectáculo casi bullanguero. Y es muy curioso porque cuando se han hecho experimentos, tenemos un ejemplo en Fernando Jiménez del Oso, de tratar estos temas periodísticamente, sin dar una opinión, es decir, mostrando los hechos, el éxito ha sido tremendo. Es decir, tampoco entiendo muy bien por qué ese tratamiento, cuando tenemos un material increíble que va al fondo del alma de las personas. Les recuerdo que pueden ustedes intervenir libremente en esta tertulia, pero por ir centrando un poquito, podríamos hablar un poco del tema del fenómeno OVNI. Es decir, el fenómeno OVNI es reciente, está documentado desde hace, pues, no sé, más de 100 años. Yo sé que... ¿Qué desarrollo tiene este tema? No sé. Quizás de los que estamos aquí, el que más años lleva, bueno, Fernando más o menos, 30 años investigando esta historia, pues lo que yo creo es que es un fenómeno viejísimo. Es decir, cualquier cultura americana o asiática o africana o incluso europea que se profundice un poco en sus ancestros, en sus leyendas, en sus mitologías, uno se encuentra con definiciones, con descripciones, con historias, con leyendas que hoy las identificamos como fenómeno OVNI, pero que hace 2000 años, 3000 o 5000 o los que sean, ellos utilizaban los conceptos, las palabras y las ideas que tenían a su alcance. No sabían lo que era la ley de la gravedad, no podían saber o conocer lo que era una nave que emitía luz, no podían imaginar siquiera que podía haber otros planetas con civilizaciones y civilizaciones técnicas, y entonces lo asociaban pues a la gloria de Yahvé, o a los dioses, o a los diablos, o a los yin en África, en el norte de África, en fin, a lo que llegaba a su entendimiento, ¿no? Pero es un fenómeno viejísimo que además es obvio, porque si, como sospechamos,
muchas de estas civilizaciones, si no todas, proceden de nuestro espacio interestelar, de la galaxia o de otras galaxias, pues obviamente hay civilizaciones muy, muy antiguas, que han podido visitar la Tierra hace miles de años y que siguen visitándola, ¿no? Entonces, para mí es un fenómeno viejo, para el que quiere y tiene información absolutamente real, absolutamente real. Antes decía Iker una cosa muy interesante, y es que los medios de comunicación, por ejemplo, en este tema, no parece prestarle excesiva atención, o lo hacen con sorna, pero yo creo que es que muchas veces los profesionales, y yo soy periodista profesional, no están preparados para tocar este tema, es decir, ni están preparados ni les interesa muchas veces. Entonces es una noticia que viene arrastrando 40 o 50 años de sonrisas malévolas y bueno, así se sigue tratando, ¿no? Cuando algunos profesionales del periodismo entran de verdad y profundizan en lo que tienen los militares, por ejemplo, lo que tienen o lo que saben los servicios de inteligencia, los archivos de diferentes países avanzados, se quedan sorprendidos. Y muchos te preguntan, te dicen, bueno, pero ¿y esto por qué no se dice? ¿Y cómo es posible que esto que guardan estos señores no salga a la luz? Bueno, pues porque muchas veces los medios de comunicación no se preocupan de estos temas. Yo les entiendo también, es decir, hay otras preocupaciones más urgentes, más comunes, pero que, en fin, atraen mucho la atención de la gente porque les toca la fibra interior, el paro, el terrorismo, la vida cotidiana, ¿no? Además, yo creo, si me permitís, que el fenómeno ovni es bastante engañoso porque mucha gente cree que es algo moderno y es verdad que hay una historia oficial de la ufología reciente a partir de un 24 de junio de 1947 donde empieza esa historia conocida de los ovnis, pero cuando te vas remontando al pasado el fenómeno ufológico es apasionante y fascinante porque no sé si estáis de acuerdo conmigo, además de quedarnos en lo externo, de ver unos cuantas naves, unos avistamientos, el recoger el testimonio de los testigos esporádicos, en muchos de estos avistamientos está ni más ni menos que la génesis de algunas religiones. Y eso es lo que me parece bastante inquietante y lo que realmente habría que investigar. No quedarnos en lo que hay de fuera, sino en lo que está detrás de las bambalinas. De importantes religiones. Es decir, lo que habría que plantearse, Juanjo y Jesús, es si realmente esas religiones responden a una enseñanza de esos dioses maestros que están presentes en casi todas las culturas del pasado y que en América pues son algo que está todavía vivo de lo latiente que está, ¿no? No latente, sino latiente, está latiendo todavía ese concepto allí. O es la interpretación, manipulación que después han hecho determinados grupos sobre ese tipo de manifestaciones. Pero cuando hablaba Juanjo yo me planteaba, vamos a imaginar, ahora está claro, encajamos el fenómeno ovni dentro de nuestros conocimientos, de nuestros parámetros, y nos planteamos, además, en el año 47 todavía el mito de Marte se mantenía vivo como un planeta parecido a la Tierra, imposible, a pesar de que, bueno, ya estaba las teorías de Schiaparelli y de otros, pues no se las creía nadie, pero aún así era un planeta por explorar y se pensaba que podía albergar vida inteligente. Pero hace 3.000 años, 4.000 años, 5.000 años, ¿qué se contaría si se ven aparecer objetos no identificados? Como decías, los conceptos eran otros. ¿Qué habría hecho la gente de esa época? Por un lado, recoger esas formas en su iconografía, a veces incorporándolas a su propia escritura o representándolas en las paredes de sus cuevas o en todos esos lugares pues, donde hace poco habéis estado vosotros, por ejemplo, ¿no? Están allí representados. Pero también yo creo que hay que hacer una pequeña matización, sobre todo para las personas que nos estén viendo, es que yo creo que estamos partiendo de un punto, en esta charla, no voy a decir erróneo, pero estamos suponiendo a priori que esos objetos voladores no identificados son naves que vienen de otros planetas. No, yo no supongo, yo estoy seguro. No, es que iba a lanzar la pregunta un poco al aire en ese sentido, ¿no? Que bueno, en esta tertulia hay, por ejemplo, Iker, Juanjo, Lorenzo, personas que han investigado muchísimos años el fenómeno ovni y que en muchos casos no solamente no nos enfrentamos a objetos voladores no identificados relacionados con visitas de otros planetas, sino que también en muchos casos, también quizás lo más sangrante, y también con la careta, ¿no? Con lo que se queda la opinión pública, la cantidad de intoxicación y de desinformación que se lanza desde los gobiernos
para intentar encubrir lo que realmente hay detrás de un fenómeno que a mí me parece totalmente claro. O sea, he lanzado la pregunta, pero yo también tengo que reconocer que sí que entiendo que los objetos voladores, por lo menos ese 4% que los ufólogos suelen estudiar más a fondo, ¿no? Del otro 96%, bueno, se puede deducir explicaciones más o menos naturales, o etcétera, ¿no? Pero de los casos más o menos investigados, ese 4% que es al que se aferran los ufólogos, los investigadores, yo creo que sí que hay pruebas más o menos claras para por lo menos suponer que nos estamos enfrentando a la visita de otras entidades. No vamos a especular si son formas de color verde con antenas, todo lo que queramos decir. Yo, si me permitís, Sí, perdona, Fernando, hay una cosa con respecto a lo que tú has dicho y enlazando un poco con lo que ha comentado Nacho. Nos hemos ido muy atrás, hablamos de 3.000, 4.000, 5.000 años, pero es que yo creo que el concepto de fenómeno ovni ha cambiado en cuestión de 70, 80, 50 años. Posiblemente lo que en el año 17 aparece en Fátima, si hubiera ocurrido hoy en día, evidentemente, si estuviéramos hablando de los cambios socioculturales que se han producido en los últimos años, no sería la aparición mariana de turno, no sería en este caso la aparición de la Virgen de Fátima, sino que sería posiblemente un fenómeno ovni. Yo recuerdo con Iker, y tú recordarás, en el año 95, pues casi que estuvimos todo el año recorriendo la península buscando esos puntos marianos donde supuestamente se aparecía la Virgen. De hecho, las descripciones que hacían los testigos, esos que decían que veían cómo el sol danzaba, pues cómo se manifestaba la mismísima Madre de Jesús, estaban haciendo alusión a algo que si un ufólogo hubiera de investigar allí, sería claramente un fenómeno ovni. Hablo de Garabandal, hablo de, pues, incluso del polémico Palmar de Troya, hablo de Ibros, lugares donde aparecían luces, no aparecía físicamente una figura, o posiblemente con el paso del tiempo se identificaba o se intentaba ver lo que realmente no era. Estábamos hablando de algo que con el tiempo ha cambiado y que posiblemente sería hoy en día para los ufólogos ni más ni menos que el fenómeno ovni. Que no deja de ser también una especie de intoxicación, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Fátima, que ahora comentabas, de las actas que hay de la época, en ningún momento se dice que las niñas afirmaran que era la Virgen María. Fueron las personas del entorno cultural donde ellas se movían quienes de alguna manera las incitaron a reconocer que esa figura que hoy la vemos en los dibujos que hicieron las propias niñas, lo más parecido a un muñeco Michelin con una capa, una cabeza totalmente redonda. 50 centímetros. Sí, una estatura muy pequeña. Una muñeca. Es que a ninguno se le ocurre pensar que eso es la aparición de la Virgen. La descripción más acertada que he oído de esa aparición, del dibujo concretamente, que era Ángel Nieto con casco. Es la descripción más acertada que he oído porque verdaderamente lo mira. En México, por ejemplo, ocurrió también. Es decir, cuando las apariciones famosas de la Virgen de Guadalupe de México, cuando uno va al Nicón Mopogua y ve las declaraciones iniciales del indio Juan Diego, se da cuenta de que jamás menciona a la Virgen o a María, sino que dice una niña muy bonita, que es la descripción inicial, que luego, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho, la Iglesia o el entorno o la sociedad o lo que sea va transmitiendo. Bueno, de hecho, en Fátima, lo mencionabais, es curioso porque la vestimenta inicial en la descripción de los pastorcillos es una especie de medias o de polainas, no se sabe bien, con una especie de falda hasta la rodilla o un poquito por encima de la rodilla. Totalmente. Y luego la Iglesia Católica se ha ido encargando de bajarle la falda a la Virgen hasta los pies. Y poniéndola pelo, porque la primera imagen estaba totalmente calva. Claro. Sí, sí. A mí me gustaría contaros una anécdota, Juanjo la conoce muy bien, que es curioso, porque yo personalmente no sé todavía si son seres extraterrestres o no, pero el fenómeno ovni es apasionante, al menos yo como periodista me parece con una cantidad de matices increíbles, ¿no? Y uno de ellos, hablando de Fátima, es un caso que descubrió Juanjo Benítez, que yo luego fui a reinvestigar, que siempre es bonito, ¿no? Es el caso de un pastor, ¿te acuerdas? Nicolás Sánchez Martín, en las Urdes, ¿no? Un pastor de un pequeño pueblo de una zona de España que fallece de una forma además dolosa y terrible en una choza de piedra, a causa del encontronazo, aparentemente, hay varios testigos, de una luz inmaterial que muchos, incluso antepasados de él, llevaban viendo en el mismo sitio muchísimos años, una cosa que Jesús Callejo suele llamar luces populares, algo inmaterial, no es físico, no tiene tornillos, se abalanza hacia su caballo y hacia su cuerpo, y ese hombre, con una serie de enfermedad terrible que mide un médico, y que hay unos partes médicos que Juanjo publicó, fallece. En las Urdes, en esa región concreta apartada del noroeste de España, la gente pensó sin duda alguna en algún tipo de fuerza diabólica, ¿no? ¿Qué iba a ser eso en el año 17? En una tierra sin luz ni agua. ¿Qué puede ser una luz que emerge de un río y que es capaz de matar a una persona? Curiosamente, unas
horas después, unas horas después, a 200 kilómetros en línea recta, ocurre una de las apariciones de Fátima. Hablamos del mismo día, y además la gente describe el fenómeno casi de la misma forma, una luz inmaterial que parece danzar, y que a la gente, curiosamente, en vez de decir que es el demonio, o sacar eso de dentro de ellos, hablan de la Virgen, hablan de algo divino. A tan solo 200 kilómetros, la perspectiva de este fenómeno alucinante varía totalmente entre el mal y el bien, pero el fenómeno es el mismo. Luces extrañas en este caso. ¿Son extraterrestres? Yo sinceramente no lo sé, pero me parece algo que está ahí y que desde luego no es nada conocido ni habitual, y su comportamiento es absolutamente absurdo en la mayoría de las ocasiones. Pero volviendo un poco al inicio de la tertulia y de la actitud que se tiene socialmente o a través de los medios de comunicación, o lo que es la ciencia institucionalizada sobre estos temas, la diferencia está en eso, que estamos hablando de un fenómeno que es real porque está ahí, que no es un fenómeno actual que parece estar desde hace siglos y posiblemente desde hace milenios, con diversas interpretaciones, y los que investigamos o divulgamos estos temas vamos a ver qué es lo que hay. Unos viajando, otros investigando de otra manera, empiezan a recoger testimonios de lo que la gente está viendo. Y lo que no hay duda es que cuando estás dentro del tema, la opinión es otra cuando estás fuera. Cualquiera de los que estamos aquí no tenemos duda alguna sobre la realidad del fenómeno OVNI. El que está fuera, el que no ha tenido relación con él y basa su información en lo que se dice en los medios de comunicación, pues tiene todas las dudas. Y también, por supuesto, todos los que estamos aquí, pues sabemos que el sistema más cercano, que es Alfa Centauri, pues está a 4 y pico años luz. Sabemos que plantearse viajes interestelares o intergalácticos teniendo la velocidad de la luz como límite, pues bueno, pues es una especie de fantasía. Todo eso lo sabemos porque ya somos gente, la mayoría de universitarios, con un nivel cultural alto o medio alto, y no somos gente ingenua o que se deje engañar así como así. Obviamente nos pueden engañar como a todo el mundo, ¿no? Pero a pesar de esos axiomas o de esos dogmas o de esos acuerdos preestablecidos, nos tomamos en serio ese tema como nos tomamos en serio otros muchos temas, y vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y cuando vamos a verlo, nos encontramos con que en efecto hay algo, y que ese algo por lo general rebasa todo lo que habíamos imaginado en un principio, y que el tema OVNI, que hace 50 años se podría haber reducido o emocionalmente o culturalmente pues a astronautas que llegaban desde otro planeta fatigados, ahora la dimensión que ha alcanzado el fenómeno a medida que vamos profundizando en él es asombrosa. Y a mí no me extraña que mucha gente no quiera oír hablar de estos temas, pero no ya por una cuestión de superioridad cultural, sino por la inmensa angustia que produce. La mayoría de los conceptos establecidos se te vienen abajo, y eso, bueno, lo vas asimilando poco a poco, o puede suponer un trauma a veces con graves consecuencias. Fíjate que en otros casos estamos hablando de fenómenos religiosos, porque ¿no os habéis fijado cuando estamos hablando de apariciones marianas esa vinculación sospechosa entre el fenómeno OVNI y, antes dije, la aparición de religiones, evidentemente, pero también la aparición de creencias? Pero cuando hablamos de religiones, todos nos estamos yendo a lo mejor a las 5 o 6 religiones clásicas y más universalistas, pero también estamos hablando del fenómeno de creencias, de cultos concretos, de advocaciones marianas. Entonces, a mí eso es lo que realmente me apasiona, pero también me inquieta, porque estamos viendo cierta intencionalidad. No estamos hablando de la casuística, que está muy bien recogerla, sino que cuando empiezas a investigar hay cosas que se pueden explicar de una forma clara, y posiblemente sean prototipos. Y ahí está la famosa oleada belga de ovnis triangulares, que tiene todavía mucho que decir, del año 89, y que realmente nos da la pista de lo que se está cociendo detrás, pero también está ahí esa cantidad de ovnis, entre comillas, que aparecen en la antigüedad, antes del año 47, y que allí donde apareció esa luminosidad, esa aparición, esa luz popular, se genera un culto, se genera un lugar de poder, un lugar donde hay que construir una ermita. Y yo te diría, perdona, que no de una manera gratuita, porque una de las cosas que descubres, y que probablemente los que estamos aquí, Juanjo, por experiencia, tenga mejor conocimiento que yo, es que a medida que te vas introduciendo, ves que no somos testigos o espectadores, sino que formamos parte del fenómeno, y que las implicaciones de todo tipo, no solo emocionales, sino también psicológicas, y en otros extremos, que yo aquí no
no citaría, es tremenda, inquietante y bueno, para algunos esperanzadora y para otros totalmente desestabilizadora. Sí. Pues que esté ahí lo religioso implicado, las creencias, cómo no. Todo. Yo por eso decía antes que la universidad es el relevo natural de los locos, entre comillas, que estamos trabajando en esto desde hace muchos años. Porque es el tema OVNI concretamente, como la parapsicología, por supuesto, es un tema multidisciplinar. Es decir, no solamente tienes que estudiar el fenómeno en sí, sino que tienes que descartar o estudiar todas las razones que pudieran descartar el fenómeno OVNI. Es decir, la meteorología, lo que sea, los militares, los prototipos, en fin. Y eso no lo puede hacer solo un investigador. Hay que hacerlo, lo tiene que hacer un equipo completo. Y ya si entras en las ramificaciones de tipo religioso, mitológico, de creencias, etcétera, pues que te desborda totalmente. Y luego lo que decía Fernando, a mí me llama mucho la atención, es uno de los capítulos quizás menos conocidos, sobre todo entre la gente que investigamos el tema, que es cómo te llegas a involucrar dentro del fenómeno sin querer. Es decir, por mucha imparcialidad que tengas, por mucha objetividad que manifiestes o que presuntamente tú aportas a la hora de investigar un caso, te empiezan a suceder cosas tan extrañas que no puedes atribuir a la casualidad, que te quedas perplejo, ¿no? Y sin querer, por lo menos en mi caso, hay momentos, hay casos en los que te das cuenta de que estás dentro, ¿no? De que formas parte sin querer de un caso cuando tú has ido de forma natural a investigarlo. Y esa es una de las particularidades más mágicas que tiene el fenómeno y que a mí me lleva a pensar de que todo está perfectamente organizado. Esto probablemente no es muy científico, pero bueno, a veces a la ciencia también yo creo que hay que dejarla en su lugar, ¿eh? Hombre, yo creo que Jesús y Juanjo, no sé qué opinaréis vosotros, han tocado dos temas clave, dos puntos clave, mejor dicho, en todo lo que es la investigación de este tipo de temas, ¿no? Por un lado es la casuística, que ya después de haber pasado tantos años recogiendo datos, ya no tenemos simplemente un listado de avistamientos OVNI o de casas encantadas, como queramos denominarlo, sino que ya podemos trabajar con ellos haciendo estadísticas, haciendo diferentes investigaciones y sobre todo lo que comentaba Juanjo, de que el relevo ahora el testigo lo tiene que coger la universidad, es decir, la ciencia, que con el paso de los años va evolucionando y quizás muchos de estos fenómenos hoy no tienen una explicación racional, pero que dentro de 10, 15, 20, 30 años, posiblemente, por ejemplo, todo lo que ahora estaba pensando, todo lo que está relacionado con el fenómeno de la psicofonía o las psicoimágenes, etcétera, pues puedan tener una explicación lógica y racional que ahora, como digo, nos puede parecer fantasiosa o algo irreal, pero que el mundo en el que vivimos es tan desconcertante, ¿no? Quizás y tan desconocido para nosotros que de alguna manera todavía nos sigue sorprendiendo. No sé qué opinaréis. Han hablado ustedes de la parapsicología. Quisiera que para los legos, los que no estamos introducidos dentro de estos temas, nos dijeran o nos ilustraran cuál es el objeto de estudio de la parapsicología y luego si hay, digamos, campos mensurables o empíricamente probados, es decir, la telequinesia está empíricamente probada o otra serie de... ¿Cuál es el objeto de estudio de la parapsicología? Un poco... Lorenzo quizás, ¿no? Es el que más caras de Belmez. ¿Te ha tocado? Bueno, sinceramente, el objeto de estudio de la parapsicología en España no tengo ni idea de cuál es, porque verdaderamente está el caos que uno no sabe hacia dónde mirar. Yo siempre lo digo, me limito a recoger datos como un periodista más dentro de un periodismo especializado. Si tuviéramos que irnos fuera de España quizás mirando, bebiendo de esas fuentes que nos vienen de fuera, que parece mentira que siempre lo de fuera parece que es lo mejor, cuando en España tenemos muy buenos estudiosos y gente capacitada para poder hacerlo, uno se da cuenta que la parapsicología no es ni más ni menos que el estudio de esos fenómenos que de momento, permanecen sin explicación. Hablar hoy en día de telequinesis como parte de la parapsicología, pues yo no sé si sería lo más correcto, porque casi está probado que hay gente con esas facultades paranormales, entre comillas, que es capaz de provocar, pues por ejemplo, el movimiento de un objeto, ¿no? O incluso, como es el caso que comentaba Nacho, el de las caras de Belmez, de reflectar, siempre entre comillas, sobre el suelo una serie de imágenes extrañas que para unos son demonios, para otros son ángeles, para nosotros son una cosa curiosa que de momento no tiene explicación, pero que, como te digo, para mí, lo que es la parapsicología hoy en día en España es una ciencia, entre comillas, vuelvo a las comillas, que no le auguro muy buen futuro, no veo que tenga un buen futuro, puesto que no se la deja el poder avanzar
hay muchos condicionantes, hay muchos elementos en contra para que esta ciencia pueda avanzar, y de momento, ha dicho Nacho 30 años, yo sinceramente soy muy escéptico, a lo mejor muy negativo, pero no creo que ni 40 ni 50, no creo incluso que nosotros podamos llegar a ver cómo la parapsicología se convierte en una ciencia reconocida por todos al nivel de la medicina o al nivel de cualquier otra ciencia, pues que se pueda entrar, se pueda estudiar dentro de la universidad. Sinceramente, con respecto a eso soy muy escéptico. De momento está en manos, no la parapsicología, sino la investigación de esos fenómenos paranormales, está en manos de, como decía Juanjo, de unos pobres locos que vamos con una grabadora, con una cámara de fotos, pero que no tenemos esos medios que puede tener la ciencia para poder investigar esos fenómenos. Podemos recoger el testimonio, podemos dar fe o una crónica viva de lo que está sucediendo en esos lugares, pero no podemos meternos tanto como quisiéramos, puesto que los medios que necesitamos para ello no nos llegan. Yo creo que además hay una dificultad añadida y que incide en lo que decía Juan. A veces esos fenómenos, y al hablar de parapsicología, estamos hablando de fenómenos en los que supuestamente está implicada la mente, pero que no son, iba a decir, no son usuales, no son habituales, son bastante frecuentes, y que tienen que ver pues con la telepatía, con la precognición, con la telequinesis, con fenómenos que están ahí desde siempre. La parapsicología antes pues la llamaba metafísica, o se vinculaba más con el espiritismo, pero cada uno de esos fenómenos es tan complejo que hace falta que se estudien de una forma multidisciplinaria. Empezó a surgir la parapsicología y los parapsicólogos porque los psicólogos no tenían nada que decir de esos fenómenos. Los psiquiatras pues teníamos menos que decir de esos. Los físicos tampoco podían hablar con propiedad de esas cuestiones. Eran fenómenos que quedaban ahí, que nadie quería hacerse cargo de ellos, como si contaminasen, además con el agravante de que son fenómenos por lo general espontáneos, por lo cual es difícil llevarlos al laboratorio. ¿Qué resulta ahora para investigar cualquier fenómeno de la parapsicología, de la transcomunicación, de lo que sea? Pues que aparte de una formación en la que la psicología es una parte importante, tienes que saber electrónica un montón, tienes que ser un técnico, tienes que saber estadística, tienes que ser experto en otras diferentes materias, lo cual hace que sea muy difícil aunar todos esos conocimientos en una sola persona, y se tiende a formar grupos, a formar equipos. Yo creo que esa es una razón, y luego la otra es que la parapsicología se ha desprestigiado en parte por los propios parapsicólogos, o presuntos parapsicólogos, que a veces con su actitud no han contribuido mucho a ennoblecer esa materia. Sin embargo, si os habéis fijado de que hemos hablado del fenómeno OVNI y ahora de la parapsicología, hay un cambio sustancial cuando se habla de parapsicología. Así como en el fenómeno OVNI no hay universidades que se interesen seriamente por este tema, con la parapsicología sí lo hay. Pero no en España. Efectivamente, no en España, pero sí hay ya universidades y facultades que se han preocupado de estudiar seriamente algunos de los fenómenos de la parapsicología, porque ya sabéis que es un cajón desastre esta palabra, donde prácticamente vale todo, lo cual es incorrecto, ¿no? Pero sí, se han preocupado de investigar sobre todo lo que es la telepatía, y más o menos empíricamente se ha demostrado que esa telepatía existe a través de las cartas Zener, y se ha estudiado lo que es la precognición y muchísimos de esos fenómenos. Por lo tanto, yo creo que se ha avanzado algo. Y respecto un poco a lo de España, ahí yo un poco desiento de mi amigo Lorenzo, no soy tan pesimista. Creo que en España, en alguna parte, en alguna rama de la parapsicología sí estamos avanzando, y creo que somos punteros. Me estoy refiriendo a la transcomunicación instrumental. Tenemos investigadores de primera línea que están haciendo cosas serias. ¿Qué problema hay? Que no hay un método científico, porque no es mensurable, no se puede medir, no se puede pesar. Pero sin embargo sí hay gente que está aportando cosas interesantes dentro de una rama, ¿no?, que es apasionante, que es la transcomunicación instrumental, que sabéis que es como un paso más allá de las psicofonías. ¿Qué es, perdón, la transcomunicación instrumental? Es inevitable la pregunta. Bueno, pues es ese intento tecnológico de intentar ponerse en contacto con entidades del más allá, vamos a definir de una forma genérica, y ese más allá pueden ser muchas cosas, a través de aparatos electrónicos, como puede ser, ya no las psicofonías, que era como la prehistoria de esta transcomunicación instrumental, que era a través de radiocassette, sino que estamos hablando de televisores, de ordenadores, de cámaras de vídeo, y gracias a eso se están captando imágenes, sonidos e información de entidades no humanas que quieren transmitir un determinado mensaje. Bueno, pues todo eso es lo que está estudiando la transcomunicación instrumental, basándose precisamente en la tecnología punta. El que se consiga o no se consiga con resultados muy variables, ¿no?, y muy interpretables también,
pues lo que se está intentando conseguir. Pero sin embargo en España es uno de los lugares, uno de los países donde más se está haciendo en este campo. Eso es cierto. Jesús, además, tú no estás de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy de acuerdo contigo, porque he tenido la oportunidad de investigar con esta gente. Hablamos de investigadores de transcomunicación como Pedro Amorós, por ejemplo, gente que con sus equipos, digamos, unos estudios autodidactas muy amplios, auténticos expertos. Pues he tenido la oportunidad de investigar con ellos, pues por ejemplo, poltergeists tan fuertes y en lugares tan emblemáticos como por ejemplo la Universidad de Derecho de Córdoba, por ejemplo, donde supuestamente los alumnos veían una serie de sombras extrañas, al margen de otra serie de cosas pues también relacionadas con lo que puede ser el mundo de lo paranormal, o en la mismísima Consejería de Industria de Castilla-La Mancha. Allí se grabaron una serie de psicofonías, esas voces sin rostro, que de vez en cuando las grabadoras captan de una forma muy misteriosa. Tuve la oportunidad también de asistir junto con Iker a la grabación de estas psicofonías que se colaron de repente, cuando ninguno nos lo esperábamos, en un lugar, posiblemente uno de los lugares más emblemáticos también en cuanto al mundo del misterio se refiere. Pero ¿qué pasa con esto? Por supuesto que hay gente que lo está investigando y que tiene unos medios pues, que posiblemente no estén al alcance de todos, pero siempre son manos privadas, Jesús. Ya. No estamos hablando de instituciones científicas, no estamos hablando de universidades, no. Son investigadores como tú, o como yo, como los que estamos aquí, que han tenido la inmensa fortuna de poder hacerse con un equipo lo suficientemente preparado como para investigar estos temas, pero nunca son instituciones oficiales. Claro. Pero en ese sentido... Sí, perdón. No, en ese sentido lo que quiero matizar es que también nosotros estamos viendo la investigación de este tipo de temas con una mentalidad muy española de titulitis. Es decir, nosotros nos salimos al extranjero y estas instituciones o personas privadas tienen un reconocimiento o igual o mayor que los propios catedráticos o profesores de universidad. Eso no vamos a descubrir nada nuevo. Es un problema, de mentalidad española. Muy importante en España. Es decir, yo he llegado a escuchar a gente que son auténticos intoxicadores profesionales pagados por servicios de inteligencia en nuestro país, que cómo es posible que un señor que solamente es carnicero pueda estar en un curso de la Universidad Complutense, en un curso sobre ovnis. Este pobre señor, en fin, a pesar de que es un astrofísico, pues se refería al señor Erich von Däniken, que puede ser carnicero o no, pero es un señor que en el extranjero, en todo el mundo, ha abierto brecha en una época en la que, era muy complicado hablar de estos temas, con sus defectos y sus virtudes, pero por el hecho de no tener un título universitario no se puede despreciar a nadie. Y en España se hace constantemente. Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo, sin embargo, sí. No, perdona, Fernando. No, nada, habla. Un pequeño detalle nada más. Hablabais del caso concreto español. Simplemente hay un caso que es sangrante. Tú lo conoces bien, Lorenzo. En un pequeño pueblo de Jaén aparecieron hace 30 años unos rostros perfectamente definidos. No entramos en de quién son esos rostros ni de dónde vienen, pero lo único y cierto y verdad es que nadie sabe qué son, pero nadie sabe, ni la Brigada de Investigación Criminal, ni el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lo estudió, ni notarios, como creo que el único notario del mundo que ha presentado un fenómeno paranormal se encuentra en España, don Antonio Palacios Luque. Esa habitación, cocina, se mantuvo con todas las normas de seguridad máximas, cerrado 3 meses, y las caras habían variado. En definitiva, un fenómeno que nadie conoce lo que es, que está ahí. Pero no es hablar de un fantasma o de un ovni, sino que se puede ir al pueblo y recortar una de esas caras y analizarlo. Pues bien, se va a cumplir dentro de poco 30 años. Estamos ante un hecho, dicen los expertos, yo no lo soy, objeto paranormal permanente, una cosa única en el mundo. Que sea un fraude, que se demuestre. La verdad, y esto es triste, es que nosotros hemos hecho intentos porque universidades concretas españolas vayan, recorten las caras y las estudien. ¿Por qué? Porque durante 30 años ha habido pruebas oficiales concretas, policía, militares, guardia civil, científicos, que de momento dicen que eso no es un fraude, que no es pintura, que sigue estando ahí. Auguro que las caras, que además están bastante mal, están en su cenit, van a desaparecer, y cuando en esa casa ya no haya nadie, ni caras ni personas, muchos se lamentarán. Tuvimos el gran caso, un caso no solo a nivel español, sino a nivel mundial. El gobierno en su época, y nosotros hemos publicado documentos concretos, con firmas y sellos concretos, intentó y consiguió hacer creer a todo el pueblo, a toda España y todo el mundo, que el fenómeno era un fraude. Y eso sí es interesante, Juanjo, es decir, y tú eres experto en ello, cómo se mueven, a veces en connivencia con la prensa, con alguna prensa, algunos sectores para decir que esto es un fraude, que esto no interesa. Nosotros llegamos en concreto a descubrir hasta órdenes de amenaza de encarcelamiento al alcalde, por ejemplo, de aquel pequeño pueblo, por no salir a decir que es un fraude. Ese hombre dejó de ser alcalde inmediatamente. En definitiva, un caso con unos rostros, con unas manchas misteriosas, yo no sé lo que son,
pero la ciencia tampoco. Pues bien, 30 años y la universidad se ríe de este caso. A mí eso me hace ser tan poco esperanzado como mi colega Lorenzo en este caso concreto, ¿no? Yo creo que soy muy pesimista, ¿no? Bueno, es que si son... De todas maneras, yo estoy persuadido que nos ven bastantes catedráticos y podéis lanzar el brindis. Es que la universidad Pues ojalá. no tiene siempre una actitud cerrada, ni mucho menos. No. Yo te voy a decir una cosa. Yo conozco a científicos, a catedráticos, a expertos que están encantados de la vida de colaborar con los investigadores y que, dejando su trabajo, dedican buena parte de su tiempo a ver investigaciones, por ejemplo, de aterrizajes de ovnis. Se les lleva las muestras de la Tierra, de las plantas, de los árboles y tal, y hacen una investigación. Y la verdad es que se quedan sorprendidos muchas veces cuando ven cosas muy raras, muy extrañas, que no tienen explicación. Pero claro, de momento es una minoría. Es decir, cuando se ha intentado decir, bueno, vamos a llevar esto a nivel de comunidad científica, a nivel de claustro, para que la universidad tome cartas en el asunto, y como han hecho, repito, en Chile, como están intentando hacer en México, vamos a trabajar todos juntos y luego que trabaje la universidad. Ahí hay una reticencia terrible, probablemente como consecuencia de una inercia de que la universidad es otra cosa y de que no se puede dedicar a estudiar un tema que no es serio, ¿no? Bueno, a mí me hace mucha gracia cuando algunos catedráticos han sido perseguidos por objetos volantes no identificados y se han llevado su buen susto. Claro. Hay que ver las caras de estos señores después, ¿no? Han hablado de la transcomunicación instrumental que aquí en España se está desarrollando para comunicar con entidades no humanas, ¿no? ¿Están ustedes persuadidos de que existe vida después de la vida que nosotros conocemos? Yo absolutamente, vamos. Y creo que los investigadores que están aquí más o menos han trabajado en algunos de estos temas y tienen información. Yo creo que en ese aspecto lo más importante es la información, no las creencias, ¿eh? Las creencias forman parte de un mundo religioso más o menos importante, pero cuando los investigadores van a un lugar y hablan con una persona y les dice, mire usted, yo soy médico, anestesista de un hospital, y a mí me han presentado a una muchacha joven para que le explique qué tiene la madre recién operada en ese hospital, concretamente del sur de España, de Granada, y yo la he visto y la he tocado porque he subido con ella 66 escaleras hasta la planta de los box donde estaba la madre, y de repente esa señora desaparece de la vista de la médico, de las enfermeras, y llevaba 2 años enterrada. Es decir, ya no se trata de una creencia, sino de un hecho objetivo, físico, con testigos cualificados que no tienen ningún interés ni en publicidad ni en nada de nada, y que han tenido que tomar la baja durante una semana. Del susto, sobre todo a la médico, ¿no? Es decir, yo he tocado a esa persona 66 escaleras, explicándole, tu madre está muy bien, no te preocupes. ¿Cómo se explica eso? Pero claro, tú fíjate los problemas que plantea eso, ¿no? Si lleva 2 años muerta, sin embargo, es corpórea, tienen la sensación de tocarla. Sí, sí, daba sombra. Es física en ese momento, o la mente de esa persona está recibiendo un mensaje, una sensación, lo que tú quieras, y lo está traduciendo en sentidos físicos. Me parece más fantasioso incluso que alguien pueda volver desde el otro lado, pero si ya son 3 o 4 personas a la vez las que están viendo desde ángulos distintos a esa niña, a esa muchacha, ya no me creo que pueda ser tu cerebro el que sea capaz de crear una realidad física que tú puedas tocar, que dé sombra, que mueva las rodillas, que haga arrugas en el vestido, en el traje cuando mueve las manos, sí. etcétera. Pero claro, que eso tira por tierra ese concepto que uno tiene de los fantasmas o de seres, bueno, si pasas a otro mundo vuelves a este como un ser inmaterial, como algo, como energía, como... Pero que sabemos tan poco de eso. Sí, bueno, claro, por supuesto. Y caben incluso fenómenos de ese tipo. De hecho, la mayoría de gente que ha tenido experiencias con supuestos fantasmas, y hablo de testigos fiables y de gente que sería idónea para de testigos para cualquier juicio, por su serenidad, por su objetividad y por toda una serie de razones que avalan su testimonio, también hablan de personas, hablan de formas absolutamente físicas tridimensionales, no de esos
seres evanescentes, más o menos transparentes. ¿Qué pasa? Se abre durante un momento una puerta entre dos planos de la realidad. No podemos saber cuál es la explicación para un fenómeno como ese. Que a medida que avanza el conocimiento se van incluso destruyendo arquetipos que teníamos en referencia a eso, ¿no? Claro, pero son hechos reales. A mí no me cabe la menor duda. Yo puedo tener investigados un centenar de casos y son personas de toda credibilidad, gente que no tiene nada que ganar con la divulgación de esto, al contrario, que lo guardan muchas veces en secreto o en su intimidad o en su familia, y que muchas veces cuando estás investigando esto y te escuchan, se te acercan tímidamente y te dicen, oigan, en fin, a mí me pasó una vez, y entonces te cuentan y te quedas asombrado, porque yo recuerdo ahora un caso en la República Dominicana de una persona, hija de un embajador, es decir, de una gran credibilidad, de una excelente cultura, y nos cuenta cómo su padre fallece y al año aproximadamente la viuda, la madre, ve cómo en el salón de la casa se forma una especie de niebla por la cabeza y aparece su marido muerto. Y le dice, no tengas miedo, lo primero, estoy bien, tranquila, vengo a deciros algo que no sabéis. En la ciudad tal, concretamente de Venezuela, en el banco tal, hay una cuenta de la que no sabéis nada, y le da los 8 o 10, no recuerdo bien, dígitos de la cuenta. Y desaparece. La mujer se queda estupefacta, no sabe qué hacer, lógicamente, pero termina por llamar a los hijos. Los hijos investigan y efectivamente en Venezuela había $400.000 en esa cuenta. Incluso es que lo que muy poca gente sabe, Juanjo, a nivel general, hay un tabú en muchas personas, como decía Fernando, al margen de estos temas, que piensan que solo los locos, alucinados o personas predispuestas a creer han vivido experiencias. Nada más lejos de la verdad. Los archivos policiales están repletos de historias documentadas no solo de ovnis, sino también de parapsicología. Es más, en España, lo conocéis todos, yo he publicado varios informes de la Policía Nacional, de varios inspectores jefes teniendo casi que pegar tiros dentro de una casa. Hablamos de Madrid, año 92, expedientes de la Policía Nacional. Asisten a una familia que llama asustada, que está viendo una serie de figuras extrañas o una figura negra en un pasillo, que los armarios se abren y se cierran, que hay chillidos, que hay voces. Ha habido una escena anterior un poco luctuosa, la muerte de una muchacha en esa misma casa. La policía llega allí, tan incrédula como pueden ser 4 inspectores de guardia en aquel momento, que envían 2 coches patrulla, y el informe es sobrecogedor. Yo creo que supera cualquier novela de ciencia ficción. Es decir, los nombres de los expedientes o de la policía que está allí, cómo los inspectores tienen que sacar su pistola, cómo los armarios se abren y se cierran, cómo surgen unas voces, cómo surge lo que ellos llaman o se identifican en el informe policial, babas que bajan de la nada y que caen junto al teléfono, cómo aquellos policías huyen de la casa prácticamente con las pistolas desenfundadas, ¿no? Y no disparan, no percuten sus armas por el peligro que hay, porque eran 8 personas en aquel momento en esa casa de un barrio humilde de Madrid. Pero es que esto no sale a la luz pública, es lo misterioso, ¿no? Salen, sin embargo, siempre cuando noticias contrarias a estos temas, ¿no? Hace bien poco, en todo el mundo, y además no sé por qué, todas las agencias del mundo difunden la misma noticia absurda, que la Agencia Británica de OVNIs, que era algo particular, deja de investigar. Y sin embargo se difunde, ¿verdad, Juanjo?, en todo el mundo. Pero estas cosas no. Estas cosas que quedan en los archivos policiales solo las descubrimos nosotros y las medimos en nuestros medios. Sin embargo, cuando es algo contrario al fenómeno o algo contrario al misterio, se difunde con una facilidad increíble, vamos. Así que fíjate, es una parte inquietante. Se divulga la parte negativa. ¿Por qué desaparece esta agencia? Porque supuestamente no tiene un volumen de casos suficiente como para mantenerse, entre otras muchas cosas. Yo recordaréis también, en el año 88, me parece, cuando se hace público el dictamen de la Sábana Santa de Turín del Carbono 14, diciendo que era falsa del siglo XIII, siglo XIV, bueno, aquello abrió los telediarios. Exacto. Yo recuerdo a Rosa María Mateo diciendo, señores, la Sábana Santa de Turín es falsa. Cuando después, al cabo de unos meses, se serenó todo y se dijo, señores, hay más de 300 pruebas a favor de la autenticidad de la Sábana Santa de Turín y una en contra. Nadie dijo nada. Cuando el señor Type, que fue el coordinador de los ensayos en los 3 laboratorios famosos del Carbono 14, escribió una carta retractándose, diciendo que se había hecho mal
el carbono 14 se publicó solamente en algún periódico local. Es decir, yo tampoco entiendo por qué a veces los medios de comunicación se enganchan a la noticia negativa, como decía Fernando, de los jubilados, cuando, oiga, usted tiene documentación de los círculos de las cosechas del siglo XIX. Y estamos hablando de una reliquia de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica hasta hace muy pocos años, porque antes era propiedad de la Casa de Saboya. Ya, pero quiero decir que es algo que, digamos, avala o abona las tesis de lo que es una religión, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Sábana Santa, bueno, lamentablemente el hecho de que pudiera estar dibujando la imagen de Jesús de Nazaret hace que tenga en sí mismo la investigación muchos problemas. Si no fuera, o no tuviéramos la sospecha de que fuera Jesús de Nazaret, estaría perfectamente resuelto el problema hace mucho tiempo, ¿no? Y efectivamente el tema religioso entra ahí civilinamente también. Pero yo creo que esa reliquia, o como se la quiera llamar, es de los grandes enigmas, uno de los grandes misterios del mundo para mí, que va a deparar todavía muchísimas sorpresas cuando la Iglesia permita que se vuelva a investigar, que los científicos entren. Pero vamos, que se ha manipulado espantosamente. Además que la datación del carbono 14 de la Sábana Santa en el siglo XIII o XIV creo que era algo totalmente contradictorio, o por lo menos iba en detrimento un poco de todo lo que se podía decir en favor de la sábana. Es decir, más problema decir que era de este siglo que no reconocer que era verdaderamente del siglo I, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a toda la impresión tridimensional de la imagen en la sábana, cómo pudo llegar hasta ahí el polen de la época de Jesús, en definitiva las 300 pruebas que comentabas ahora, que es imposible explicar de una manera lógica, ¿no? De alguna forma, por qué estas pruebas tienen esa razón y una negativa tira un poco por tierra. Eso, porque intentan desvelar un enigma, que era diciendo que era una falsificación medieval, pero sin embargo surgieron otros enigmas simultáneamente. Dice, muy bien, si es del siglo XIII o siglo XIV, explica cómo ¿quién tenía la tecnología suficiente para poder plasmar aquel rostro? Y ahí quedó ya la historia. Pero esto viene un poco al hilo de algo que me parece sumamente interesante, y es que fijaros, yo estoy recordando 3 noticias, 2 de las cuales acaban de salir, que se dieron puño y platillo en su momento. Una era cuando el cardenal Ballesteros, en el 88, dice que, según las pruebas del carbono 14 de estos 3 laboratorios, se confirma que no era una reliquia, era una falsificación medieval. La otra, lo de los círculos de cereal, que también se le dio mucha repercusión en los medios, y el otro, el del ovni de Voronezh. ¿Acordáis que también salieron todo tipo de testimonios diciendo que aquellos niños rusos pues habían visto el ovni con todo lujo de detalles? Bueno, pues los 3 al final se han confirmado oficialmente que eran falsos. Lo de la Sábana Santa, hasta que no se demuestre lo contrario oficialmente, sigue siendo una reliquia falsa. Lo del ovni de Voronezh quedó relegado en el olvido desde el año 89 hasta ahora, ahí ha quedado. Y lo de los círculos de cereal, que también era muy molesto mantener ese enigma, se cerró automáticamente en el año 91 cuando le atribuye la autoría a 2 jubilados que eran incapaces de hacer los miles de dibujos o grafitis que habían salido hasta ese momento. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha hecho pensar. Cuando sale algo, es porque es como si se escapara esta información y salen los medios de comunicación, y sobre todo la televisión, la difusión que se da, automáticamente hay como una especie de movimiento contrario para tapar eso, para achacar la autoría, o bien que todo es falso, o bien que los niños de Voronezh mintieron y, en fin, el dibujito ese que vieron en la panza del ovni cuando se parece que era de humo, pues no tenía nada que ver con humo, y que, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los círculos de cereal no tenía nada que ver más que con una burda falsificación que habían hecho unos jubilados ociosos que no tenían otra cosa que hacer, pues eso, que empezar a hacer dibujitos geométricos en las cosechas, cuando se habían filmado perfectamente cómo a lo largo de la noche unas ciertas luminiscencias eran las que supuestamente generaban estos círculos que salían a la luz del día siguiente. ¿Nos impresiona un poco esa sensación de que alguien quiere tapar que el misterio siga adelante? Jesús, es que esa explicación de las lucecitas es menos fiable que el que te digan, por ejemplo, otra de las que yo oí en su momento, que los puercoespines se volvían locos y se empezaban a dar vueltas y a hacer los círculos. Sinceramente, me creo más lo de las luces. Claro.
El hecho es que ahí sigue, y de hecho se han muerto estos dos jubilados y siguen apareciendo. Los círculos de Cereal, y este verano lo veremos en probar, seguirán saliendo. En ese libro que he presentado hay una carta de un oficial de la Marina Española que yo creo que es muy esclarecedora respecto a lo que Jesús está planteando. Es decir, hay unos servicios de inteligencia dedicados, entre otras cosas, también al control de lo que opina la opinión pública, de lo que la opinión pública puede tener entre manos. Y, por supuesto, de los grupos, de las posibles sectas que pueden salir, o de investigación de todos estos temas, porque no saben en qué va a resultar todo esto. Bueno, en esa carta, este oficial de la Marina me explica cómo, en este caso, los servicios de inteligencia españoles tienen un departamento donde evalúan todas este tipo de informaciones que ellos consideran importantes, otras no, y luego se lleva a cabo una criba, se hace una evaluación y luego un plan de trabajo. ¿Y ese plan de trabajo en qué consiste? Pues dependiendo de la gravedad del tema, tienen una serie de colaboradores generalmente que se encargan de llegar a los medios de comunicación para intoxicar con lo contrario. Y se terminó. Y todo el mundo tranquilo. Sistemático. Es decir, se toma un tema que puede afectar de alguna manera a la estabilidad de la opinión pública o de determinados poderes religiosos, lo que sea, y entonces se evalúa, se hace un trabajo de evaluación, que es la clave de los servicios de inteligencia, y luego se trabaja en el tema operativo. Es decir, fulano, ¿dónde está? Fulano está trabajando en la televisión de Valencia, o en la televisión de Madrid, o en la de Cataluña, y fulano llega a los medios de comunicación y fulano tal, y el tal está en el Congreso tal. Bueno, pues estos señores al unísono trabajan en un programa perfectamente, meticulosamente trazado de intoxicación y de desinformación. Y exactamente igual que aquí en América. Yo estoy detrás de ahora de un tema verdaderamente terrorífico, que ya lo sospechábamos casi todos, pero no tenía las pruebas. Los Estados Unidos están de acuerdo con una serie de altos oficiales de los ejércitos americanos, suramericanos, para cualquier noticia de información del fenómeno OVNI sea trasladada directamente a la central de inteligencia, a la CIA, a cambio de dinero y favores. Y esto es desde hace más de 25 años. Eso la gente no lo sabe. Con lo cual se apunta que hay unas informaciones conocidas por el poder o por ciertos ámbitos de poder, militar o de inteligencia. Parece que hay como si fuera una gran conspiración, como si hubiera una movida, algo que... Sí, pero eso es muy quizás viejo. me estén ocultando algo que está pasando ya. Muy viejo, eso es muy viejo. Todos ustedes son viajeros, han ido a muchos sitios a investigar, a ver fenómenos, etcétera, a hacer trabajo de campo. Sin embargo, España es un país donde se den muchos avistamientos ovni, fenómenos parapsicológicos, donde haya lugares mágicos, por ejemplo. Le voy a preguntar a don Jesús Callejo, por ejemplo, Santiago de Compostela. ¿Por qué un lugar es mágico y otro no? ¿Por qué en un momento dado un sitio se convierte en un lugar mágico y otro, sin embargo, permanece en la... pues eso, en el anonimato? Bueno, la verdad es que son preguntas que tienen trampa, porque cuando se habla de lugar mágico, de lugar de poder, habría que definir un poco qué entendemos por lugar mágico, lugar de poder. ¿Son lugares religiosos o son lugares donde realmente ha ocurrido cosas, fenómenos que no podemos explicar y la ciencia no puede explicar? Pues hombre, hay un poco de todo. Lo que pasa es que muchos al final han derivado en lugares o enclaves religiosos. En España, por citar 3 lugares mágicos, uno sería Santiago de Compostela, otro sería Montserrat y otro sería pues el Escorial, por citar 3 a bola pluma, ¿no? ¿Qué tienen los 3 de especiales y de importancia? El por qué se les considera lugares mágicos. Porque eran mágicos antes de que estuviera allí la Catedral de Santiago de Compostela, antes de que estuviera el Santuario de la Moreneta y antes de que estuviera el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Eran lugares que ya venían precedidos de cierta anomalía telúrica, de cierta anomalía cósmica, es decir, por utilizar palabras genéricas de algo que no podemos definir, pero que sí estaba ocurriendo y que la gente del lugar estaba constatando que allí estaban pasando cosas raras. Lo que pasa es que después, a través de un avistamiento, de una aparición, lo que se hace es que se sacraliza ese lugar. Y cuando se sacraliza el lugar, lo que nos está diciendo esa aparición, sea una aparición mariana,
sea una entidad crística, sea un supuesto ovni, lo que nos está diciendo es que el lugar es lo importante, que ahí es donde hay que construir una ermita, una catedral, un monasterio, para que se rinda culto. Lo otro es accesorio. El problema es que muchas veces cambiamos el mensaje y lo que veneramos es la imagen, es el fenómeno externo, en lugar de darnos cuenta de que ese sitio, ese enclave, es lo que está realmente transmitiéndonos esa información. Y eso es lo que se encarga, casi todas las apariciones marianas, y todos los que estamos aquí hemos estudiado de cerca el fenómeno mariano, con independencia ya de otros matices, de otros flecos, lo que están indicando todas estas apariciones, las auténticas me refiero, y no los fraudes, que hay unos cuantos, están diciendo que ese lugar es lo importante. Pero es que cuando la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, como una de esas apariciones más emblemáticas dentro de lo que es Hispanoamérica, se está apareciendo en el Cerro Tepeyac, que ya era mágico anteriormente, que ya habían ocurrido fenómenos extraños. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da como un fenómeno, no sé, de cierta duplicidad. Un lugar sagrado se convierte en un lugar religioso, y los fieles, la propia construcción de la ermita, el que se venere allí a esa imagen, sea la que sea, es lo que hace que además esa energía que ya estaba latente en ese sitio se incremente. Y a partir de ahí empieza a funcionar algo que a mí me llama mucho la atención, que son los milagros, entre comillas. Esos milagros que tienen que ver sobre todo con curaciones, con sanaciones. La gente se empieza a curar. Y ya da igual que sea un fenómeno psíquico, que sea un fenómeno de masas, que sea sugestión, que sea el efecto placebo. El hecho es que la gente se cura. Y a su vez va generando otros fieles, que va creando como una especie de egregor, de acumulación de energía, que convierte un sitio en especialmente sagrado. Pero, ojo, igual que un lugar de poder tiene su foco, tiene su importancia, tiene su intensidad, también puede desaparecer. Es como si permaneciera latente durante años, incluso durante siglos, y de nuevo el fenómeno se vuelve a producir con una nueva aparición. Ahí es lo que comentaba un poco al principio, como si algo se estuviera orquestando desde atrás, algo que no conocemos porque somos menos espectadores, incluso peor, somos a veces actores de este drama, y lo que hacemos es que seguimos las directrices que nos están marcando. Y esto es algo que no digo yo, sino que lo han dicho muchísimos investigadores, una forma de manipular al ser humano es a través del fenómeno religioso. Y los lugares de poder y el fenómeno religioso están totalmente vinculados. Claro, y además lo que está diciendo Jesús es que también esos lugares tienen una especial importancia, ya no solo por el lugar en sí, sino por el poder que pueden tener detrás. Me refiero a la gente que apoya ese fenómeno. Concretamente, hay un suceso que a mí me llamó mucho la atención y que ha pasado, tú bien lo conoces, Fernando, y que ha pasado totalmente desapercibido. Y es increíble cómo un suceso así puede estar relegado al más siniestro de los olvidos. Muy cerca de Fátima, aproximadamente unos 40 kilómetros, hay una pequeña comunidad que es conocida como la de Eira do Piñeiro. En este lugar, desde finales de los 60, se llevan produciendo una serie de lo que podríamos denominar, si estuviéramos en un ambiente religioso, en un ámbito religioso, como auténticos milagros, que no son, curiosamente, admitidos por la propia Iglesia. ¿Por qué? Porque muy cerca está Fátima y a Fátima no le puede hacer sombra nada. Porque Fátima nace en un momento en que había que enfrentarse a un naciente también bloque comunista en su momento. Por lo tanto, no se podía permitir que algo de estas características tapara a la cercana Fátima. Y sin embargo, a mí me llamó mucho la atención en uno de los viajes que hice a este lugar, ver cómo la gente siente especial devoción por lo que allí puede ser una auténtica matriarca, como es María Concepción, la vidente que tuvo las experiencias, pues ya no solo de apariciones de la Virgen, incluso de santos, sino que se produjeron auténticos milagros. Yo recuerdo una joven de Lugo que había ingresado en esa orden que tenían ellas allí ya constituida, porque había sufrido un infarto con 26 años. Y ella me comentaba, subiendo las escaleras de una catedral que estaban construyendo en ese momento, pues recuerdo que me decía que estaba muy cansada, que por favor que no fuera tan rápido porque su corazón sufría. Y me estuvo comentando que los médicos la habían dado ya por totalmente perdida. Esa chica estaba condenada a morir. Cayó en manos de María Concepción, no sé si por efecto placebo o simplemente porque verdaderamente esa mujer tiene algo, que esta niña, esta chica, vivió y todavía sigue viva. De hecho, me llamó hace un año para acudir a la inauguración de esta catedral que ellos han construido allí. Y es curioso, ¿no? Porque están totalmente relegados, están totalmente olvidados. Y posiblemente los fenómenos que allí se producen son más importantes que el negocio que se ha montado en torno a Fátima. Eso sí que es dantesco. Con esta intervención de Lorenzo Fernández no nos queda más remedio que dar fin a esta tertulia. Supongo que todos estarán de acuerdo en que un hecho que no tiene explicación lógica
que no tenga explicación lógica no invalida su realidad, la realidad del mismo, ¿no? Espero que hayamos aportado un poco de luz, les emplazo, porque este tema tiene mucha enjundia. Si es posible, les emplazo pues a una nueva tertulia y les agradezco enormemente que hayan acudido a la cita de este programa. Hoy nuestro plató ha estado ambientado con la obra pictórica de Enrique Suja, pintor figurativo surrealista. Nos han acompañado en esta ocasión los siguientes invitados: don Fernando Jiménez del Oso, don Juan José Benítez, don Nacho Ares, don Lorenzo Fernández, don Iker Jiménez y don Jesús Callejo. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva e interesante tertulia. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.